Nehemías es el 11º libro de la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Una historia que todo cristiano, todo seguidor, todo discípulo de Jesús, todo miembro de la Iglesia de Cristo debe de conocer cómo fue la historia del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hoy pertenecemos nosotros al pueblo de Dios y debemos de conocer sus aciertos, sus errores, en lo que Dios los exhortó, en lo que Dios les reprochó también, su mala actitud, su mala conducta, su desobediencia. Con esa enseñanza, con ese ejemplo, pues obviamente ya tenemos esa base y ya sabemos lo que a Dios le desagrada. Conociendo la historia del pueblo de Dios, obviamente conociendo el Nuevo Testamento, los mandamientos, también lo sabemos, pero aquí vemos que lo que les pasó al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento por no obedecerle. Y Nehemías es el 11º libro de historia, una historia que nos narra, este libro narra el tercer grupo que regresó a Jerusalén y con ello se completa, así como fueron llevados cautivos a Babilonia, hablando de el reino del sur, el reino de Judá, que fue la tribu de Judá y de Benjamín, que fueron los que retornaron a su territorio, a Jerusalén y a todo el territorio que tenían ellos. Se perdió las 10 tribus, ellos fueron llevados cautivos por los asirios, ya no retornaron, se mezclaron con ellos y con ellos se perdió la originalidad de ese pueblo judío, que también nos da mucha enseñanza obviamente, pero hoy estamos viendo nada más el por qué son libros de historia y estamos sacando la historia que nos presenta solamente extractos, lo más destacado pues para que podamos entender por qué son libros de historia y por qué están acomodados así. ¿Por qué Nehemías está antes que Salmos? Si fue el retorno. ¿Por qué está antes que Job? Que Job fue de los primeros libros que debieron haber estado, o fue de los primeros libros que se escribieron. ¿Por qué? Es por el tipo de escritura. Aquí es un tipo de escritura netamente de historia. Obviamente todos los libros, con esto no queremos decir que nada más es pura historia lo que viene. No queremos decir que los libros de ley, pura ley viene. No queremos decir que los libros de poesía, pura poesía viene. Sino que la escritura, la forma en que está escrito de esa manera. Porque todos los libros son proféticos, todos los libros nos hablan de cosas que van a venir, todos los libros hablan de ley, todos los libros hablan de todo el concepto de lo que es Dios. Este mismo libro puede ser profético, es decir, no exclusivamente es historia, pero de acuerdo a la forma en que está escrito, es como están acomodados así, en una forma temática, ley, poesía, historia, que es lo que estamos estudiando. Y vamos a ver por qué es un libro de historia y nos narra la historia del retorno del tercer grupo que regresó a Jerusalén. Dice Nehemías capítulo 2, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Esdras regresó en el año 7 del rey Artajerjes. Y Zorobabel, que fue el primer grupo, retornó en el primer año del rey Darío de Persia. En el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él vino delante de él y tomó el vino y lo servía el rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino está quebrantado de corazón. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí de gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Nehemías aún estaba todavía allá. El rey le concede un permiso, digamos, especial para que fuera y reconstruyera los muros de la ciudad de Jerusalén, las puertas que en ese tiempo cada pueblo estaba fortificado y había una entrada y una salida. Los ancianos lo vemos en la Biblia que estaban a la entrada de las puertas. De hecho, hasta desde los tiempos de Lot, así estaban. Le da una concesión, dice el versículo 6, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme.
después que yo le señalé el tiempo. Al final de cuentas, se queda Nehemías, retorna, reconstruye los muros, y dice ahí en el capítulo 7, versículo 5, entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y el pueblo, para que fueran empadronados según sus genealogías, y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, y de los que llevó cautivo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a la ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, y luego vinieron con Esdras, y al final vinieron con Nehemías. Y con ellos se completa todo el retorno al final de todo el pueblo judío, después de estar cautivos, y la causa de la cautividad nos la va a decir Isaías, Jeremías, Ezequiel, que fue la idolatría. Esa fue la causa por la que fueron llevados cautivos el pueblo de Dios, y Dios, cumpliendo Dios la promesa que le hizo a Abraham, es por ello que lo retorna, para que continúes en la historia. Un cristiano hoy tiene la gracia de Dios, precisamente porque Dios es fiel a sus promesas, y Dios cuando promete algo lo cumple. Por ello nosotros, los que no pertenecemos al pueblo judío racial, es que tenemos entrada a esa gracia, gracias a la gran misericordia que tiene Dios para con todo el mundo, que todos puedan ser salvos del tormento eterno. Y para ello estamos estudiando la Biblia. Es el único interés, el único fin que tenemos de estudiar la Biblia y transmitir estos estudios, de que comprendamos más lo que es Dios, de que entendamos más lo que es Dios, de que estemos más en la verdad, que directamente extraído de la Biblia y no extraído de mente humana, sino directamente de la palabra de Dios, de lo que Él quiere que hagamos nosotros como creación de Él. Como creación de Él tenemos que estar sujetos a nuestro Creador, y con ello obtendremos grandes beneficios. Sobre todo el más grande es el tener la salvación de nuestra alma. Uno de los grandes beneficios que tenemos actualmente es caminar en la verdad, andar en la luz, caminar, dejar todos aquellos preceptos, todas aquellas doctrinas de hombres que lo único que hacen es desviar el corazón hacia la idolatría, las cosas mundanas, y la palabra lo que hace es encauzar el corazón hacia Dios, hacia el creador de todas las cosas. La historia también nos presenta la reedificación, el inicio de la reedificación de los muros de la ciudad de Jerusalén. Capítulo 2, versículo 11 dice: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Salí de noche por la puerta del valle hacia el fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y las puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasar la cabalgadura por ahí en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé, es decir, da un vistazo, por mencionarlo así, Nehemías, y ve cómo estaba la ciudad, a pesar de que ya había retornado un grupo, hablando aproximadamente más de 20 años, ya estaban ahí, y él veía que la ciudad estaba pues desprotegida, que cualquiera podía ir y nuevamente volverlos a dominar, volverlos a conquistar, hacerlos tributarios, aunque todavía estaba como reinado los medo-persas. De ahí que de alguna forma estaban tranquilos, pero era necesario la reedificación de los muros. Ya cuando veamos lo que significa la aplicación espiritual, vamos a dar cuenta por qué es tan importante toda esta parte de la Biblia, porque los muros en una aplicación espiritual significa la protección que tenemos que hacer nosotros para contra el enemigo. Pero aquí vemos nada más lo que es la historia. En el capítulo 4 vemos precisamente los problemas que tuvieron, así como Zorobabel tuvo grandes problemas para reedificar el templo, la casa de Dios, aquí ahí en Jerusalén, el templo de Dios. Así también Nehemías tuvo grandes problemas con los enemigos,
porque todo eso en las aplicaciones espirituales, en lo que es la tipología, lo vamos a analizar más adelante. Tuvo también grandes problemas Nehemías para reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Dice el capítulo 4, versículo del 1 en adelante: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de los hermanos del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto con él Tobías amonita, y ahí viene en todo ese capítulo todos los problemas que tuvieron y todos los problemas que tuvieron que sortear, todo lo que tuvieron que brincar ellos para al fin conseguir que los muros de la ciudad de Jerusalén fueran reedificados, fueran más fortificados, mucho más fuertes de lo que eran antes, las puertas mucho más fuertes de lo que eran antes, para evitar la entrada hacia la ciudad, que en la tipología obviamente tiene que ser la armadura de todo un cristiano, debe estar bien fuerte, y cada vez hacerla más fuerte todavía, para evitar que esos enemigos, los enemigos naturales que tiene un cristiano, que son los espíritus malignos, traten de horadar el alma, el corazón, y con ello contaminarlo completamente. Pero eso es en la tipología. Aquí nos presenta la historia de cómo reedificaron. Lo digo ¿por qué? Porque tal vez alguno puede pensar, bueno, ¿por qué tanto interés en los muros? Todo tiene, la palabra de Dios tiene un interés tiene una sabiduría. Cada palabra que viene escrito en este santo libro es sabia y nos da una gran enseñanza. De ahí que este es un pequeño estudio solamente de la palabra de Dios, un extracto de un estudio solamente, porque es muy vasto el estudio, y adquirir todo esto es una sabiduría para cada cristiano, una sabiduría que nos hace, el que más sabe, el que más conoce de la Biblia es más humilde, es más agradecido con Dios, porque conoce más todavía lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios hace por nosotros y lo que Dios hará por nosotros. Aquella persona, aquel cristiano que más conoce la Biblia es mucho más humilde, mucho más agradecido y mucho más espiritual, obviamente. Y luego viene en el capítulo 7 del libro de Nehemías, viene que al fin terminan, en el capítulo 7, al fin terminan lo que es la construcción. Y ya de ahí dice la Biblia, capítulo 7, versículo del 1 al 4, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, fueron señalados porteros y cantores y levitas. Y mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y arrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada uno en su turno y cada uno delante de la casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Al fin terminan los muros, las puertas, y estaban, digamos, tenían esa protección física, que para nosotros representa una protección espiritual, que cada cristiano tiene uno que forjarla, tiene uno que hacerla. Tenemos la protección divina, pero cada cristiano tiene que hacer esa protección, y obviamente esa protección es la fe. Y luego ya lo único que queda de este capítulo, hablando de la historia, nada más de la historia, es el restablecimiento de la ley de Dios en Jerusalén. Se restablece a partir del capítulo 8, vemos el capítulo 8, el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11 y el capítulo 12 de los sacerdotes, y todo lo que hicieron ya en cuanto a la adoración. Es decir, se restablece la ley de Dios en Jerusalén, y con ello se ofrecen nuevamente sacrificios, se hace todo lo que se venía haciendo antes de que fueran llevados a cautiverio. Se hace mucho mejor, porque el pueblo aprendió la lección, entendió que no debe de ser idólatra a Dios, y que al único que se le debe de adorar es a Dios, ya no en lugares altos, ya no en collados, ya no debajo de cualquier árbol frondoso, sino solamente donde Dios ha designado
y donde Dios había designado que iba a estar ahí como pacto con David, con Salomón, era en el templo, ahí donde se le debería de llevar la adoración. Ya luego cuando viene el Señor Jesucristo dice, ni en este lugar ni en otro vas a adorar, ya la adoración cambió en la actualidad, pero en ese tiempo la historia era adorar ahí. Y el pueblo de Dios en su tiempo, en ese tiempo del Antiguo Testamento, entendió que a quien único que debería de adorar o que debe de adorar es a Dios, y con ello también entendemos nosotros que el único que se le debe rendir adoración, alabanza, respeto, es agradecimientos a Dios. Al único que le debemos agradecer es a Dios. Él es el único que nos ha dado la vida, es el único que nos ha dado el aire, que creó el universo, la tierra para poder vivir. Es el único que debemos agradecerle, y en la actualidad el medio para poder agradecerle, para llegar nuestra oración, es nuestro Señor Jesucristo, porque nadie puede llegar al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. El día de mañana terminamos con los libros de historia, que es el libro de Esther, que también tiene su historia que relataremos el día de mañana. Dios los bendiga.